De regreso, visión económica a las 18 horas. En este estilo nuestro de analizar los acontecimientos económicos, sociales y políticos de la República Dominicana. A propósito de que estaba hablando yo de vulnerabilidad respecto al sector mujer, quiero hacer un comentario de unas informaciones que tenemos a mano y que pensamos nosotros que debe repensarse en la República Dominicana los sectores más vulnerables ante las diferentes crisis. Por ejemplo, en el marco del COVID-19 y la pandemia que este ha desatado, la crisis económica que se ha desprendido como resultado del impacto del cierre de empresas, de la afección al comercio internacional, en la República Dominicana ahora, ya en diciembre, están apareciendo y están cotejándose estadísticas que dice quiénes son los beneficiarios y aquellos sectores que fueron resilientes ante la crisis, es decir, que supieron reponerse a las dificultades de contracción que genera la crisis, y cuáles son aquellos sectores que no pudieron darle respuesta a la crisis por el carácter de vulnerabilidad. Resulta que los más pobres de la República Dominicana son precisamente los que más sufrieron los rigores de la pandemia. Y esto quiere decir entonces que si los pobres fueron los más vulnerables por el problema de los empleos que perdieron, los ingresos que dejaron de percibir y la limitante del nivel de los subsidios o del apoyo que el gobierno pudo darle en función de los recursos disponibles, pues esos sectores hay que repensar, digo yo, el diseño y la efectividad de las políticas públicas. Para ese público que nos ve, le decimos cuando nos referimos a políticas públicas, son las estrategias y las políticas que aportan y desarrollan los gobiernos en representación del Estado, de la nación, para beneficiar a aquellos sectores que tienen mayor nivel de vulnerabilidad respecto a aquellos que tienen mayor posibilidad de desenvolverse. Entonces, ¿cuáles son los elementos que esas políticas públicas tendrían que revisar, repensar, para entonces planear, en primer lugar, lo que tiene que ver con la nueva educación en la República Dominicana? Lo que hemos salido de la pobreza donde nacimos, como es el caso de este servidor, la educación, la formación, los entrenamientos que he recibido me permitieron salir de una situación económica a una mucho más favorable y mucho más digna, y vivir profesionalmente y familiarmente con dignidad económico-material. Y eso, pues, por supuesto, que le genera al ser humano, y me tomo yo como referencia porque hay muchísimos casos, de que gente que se ha formado, gente que se ha graduado en las universidades, que ha hecho sus especialidades, sus oportunidades y sus ingresos se han ido incrementando proporcionalmente a esa preparación académica y a esa preparación técnica y al desarrollo de actitudes para poder desenvolverse. El segundo elemento tiene que ver con la nueva salud. Con la nueva salud, porque si hay algo que está clarito, y esto no es privativo de la República Dominicana, pero mal de mucho, consuelo de tontos. Es decir, una nueva salud para la República Dominicana pudiera reducir drásticamente la vulnerabilidad que los sectores más pobres de la República Dominicana tienen respecto a este tipo de crisis. Es decir, y tenemos que aprovechar estas experiencias que generó la crisis para generar entonces una estructura y un sistema de salud pública en la República Dominicana conforme a las necesidades de la nueva era, es decir, del siglo XXI en el marco y post-COVID-19. El tercero, hablamos de nuevos empleos y dignos. Y mientras más empleo generemos y con mayor dignidad,
entonces no solamente la mente estará pendiente en el pasivo laboral que tienen los trabajadores guardados, sino que estarán pendientes fundamentalmente de que pueden ahorrar, porque la recomposición de sus niveles de ingresos le va a permitir ahorrar y esos ahorros se convierten en una reserva para enfrentar dificultades que generan este tipo de pandemia. Y finalmente yo planteo, no que sean esos 4 elementos, pero quiero sintetizarlo en esos 4, una reflexión sobre el nivel de la renta básica en la República Dominicana. Y cuando hablo de renta básica, estoy hablando de una comparación entre lo que es el costo de la canasta familiar y de la canasta básica versus lo que es el salario mínimo promedio y versus lo que son los ingresos del segundo quintil en la República Dominicana de gente que recibe apenas menos de 24,000 pesos, con una canasta que tiene un costo de 31,125 pesos aproximadamente. Entonces, cuando yo hago esta reflexión, la hago porque este es un programa que pretende ser un programa educativo, un programa informativo y formativo, de que el que nos ve se haga la idea de que hay toda la posibilidad y la necesidad de ir mejorando las condiciones de vida de la gente de la República Dominicana. Y no es solamente con ingresos que se resuelve el problema de la pobreza, es apalancando los ingresos, es decir, acompañándolo de buen servicio educativo, de buen servicio de salud, de buenos servicios recreativos, de buenos servicios en el sentido de la educación, y entonces con ese marco la gente va a mejorar su inserción en esta compleja actividad económica y social en la República Dominicana. Vamos a una pausa porque tengo unos temas bien interesantes y otras informaciones para discutirla con todos ustedes. Ya regreso.